En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en ese tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hayan descritos en el libro. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Vamos a continuar con este segmento de Escuela Sabática con un aporte. Para ello vamos a pedirles que se pongan de rodillas para orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, te damos una vez más porque nos concedes la vida, nos concedes la salud y la oportunidad de poder estudiar, investigar y compartir también lo que hemos aprendido acerca de ti a través de los testimonios y por sobre todo tu palabra. Te pedimos la presencia de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, carísimos amigos y hermanos. Vamos a hacer un aporte a la Escuela Sabática, a la lección número 13 de la Escuela Sabática de este 2023. Y nuestra misión y nuestra visión, ¿cuál es? Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. San Mateo capítulo 28, 18 al 20. Vamos a utilizar la versión Reina Valera 1960 para todos los textos, excepto algunos cuando quien les habla les hará llegar, si es de la versión 1960 u otra versión. Muy bien, entonces nosotros, los adventistas del séptimo día, tenemos una misión y una visión. Esa misión de predicar todos los días el mensaje que Dios ha encomendado a su pueblo. Y esa visión de culminar este mensaje. Este mensaje debe ir al mundo entero. La verdad presente. En el libro de Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 12, encontramos que el texto reza así: por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Eso es lo que nos dice el apóstol Pablo, y es que siempre hemos visto a través del estudio de la palabra de Dios que hay una verdad constante, pero en medio de esa verdad constante encontramos una verdad presente. Durante todo este trimestre pasado hemos estudiado lo que es nuestra misión. Nuestra misión es predicar un mensaje. Es el mensaje del tercer ángel. Bien, y si bien debemos de predicar el mensaje del tercer ángel nos conduce al primer y segundo ángeles. La sierva del Señor vio el peligro, ¿no?, que Satanás iba a tentar a muchos de los que no estaban confirmados en los mensajes del primer y segundo ángeles, y por ello el mensaje del tercer ángel también apunta al primer y segundo ángeles. Y solamente a modo de repaso para aportar a esta escuela sabática que fue muy provechosa durante todo este trimestre próximo pasado. La verdad, entonces encontramos en la verdad una verdad constante y una verdad presente. Esa verdad constante, en esa verdad constante encontramos uno que es Salmo 119, 142. Tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Es entonces una verdad constante. Tu justicia es eterna y tu ley la verdad, una verdad constante. Bien, en el libro de Jeremías capítulo 10, versículo 10, encontramos también lo siguiente: mas Jehová Dios es la verdad. Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las gentes no pueden sufrir su saña. Entonces, ¿qué nos dice? Mas Jehová Dios es la verdad. Es una verdad constante, es una verdad eterna. El siguiente texto al cual vamos a dar lectura, lo encontramos en San Juan capítulo 14, versículo 6, y reza así: Jesús le dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús es una verdad constante y lo encontramos a través de todas las escrituras.
Y encontramos un texto más que nos da luz con relación a lo que es la verdad constante. San Juan capítulo 17, versículo 17, nos dice así: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, solamente estamos haciendo ahora el resumen de todo lo que fue el estudio que hemos hecho durante todo el trimestre. Bien, entonces, la verdad, hay una verdad constante y hay una verdad presente. Estamos viendo lo que es una verdad constante y hemos citado algunos textos bíblicos. Continuando, entonces, ¿qué es la verdad presente? Vamos. Encontramos aquí que nos hace una descripción muy buena, un concepto muy bueno que nos da Ellen de White en su libro El conflicto de los siglos, en la página 133. Y reza así: había una verdad presente. Le volvemos a la lectura, que nos dice, estamos buscando respuestas y solamente ya un resumen del estudio que hemos hecho de la verdad presente. ¿Qué es la verdad presente? Entonces, vamos, la cita reza así: había una verdad presente o de actualidad en los días de Lutero, una verdad que en aquel tiempo revestía especial importancia. El subrayado es mío. Y así hay ahora una verdad de actualidad. El subrayado es mío. Así, entonces, hay ahora una verdad de actualidad para la iglesia en nuestros días. Entonces, si nosotros atendemos a esa palabrita revestir, encontramos que el significado es el siguiente: revestir, poner a contribución en trance difícil aquella energía del ánimo a que viene al caso. Entonces, entendiendo y leyendo y entendiendo. Nuevamente leemos la cita: había una verdad presente o de actualidad en los días de Lutero, una verdad que en aquel tiempo revestía especial importancia, es decir, había que trabajar con toda la energía del ánimo en ese momento. Y así hay ahora una verdad de actualidad para la iglesia en nuestros días. Entonces, ¿qué es la verdad presente? Es una verdad que exige y reviste una especial importancia y que hay que trabajar ya y con toda la energía del ánimo. Entonces, veamos ahora, 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 12. Por esto, yo no dejaré de amonestaros siempre de estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Había una verdad presente o de actualidad en los días de Lutero, una verdad que en aquel tiempo revestía especial importancia, y así hay ahora una verdad de actualidad para la iglesia en nuestros días. Al Señor, que hace todas las cosas de acuerdo con su voluntad, le ha agradado colocar a los hombres en diversas condiciones y encomendarles deberes particulares propios del tiempo en que viven. Y en las circunstancias, y según las circunstancias de que estén rodeados, si ellos aprecian la luz que se les ha dado, obtendrán más amplia percepción de la verdad. Entonces ahí encontramos ejemplos de la verdad presente. Por ejemplo, encontramos en los días de Adán y Eva. Ellos necesitaban en ese momento una noticia, un alivio que se les diera al pecado que habían cometido, de que estaban siendo perdonados, un alivio de perdón. Entonces les viene una noticia, una verdad presente. ¿Cuál fue la verdad presente para ellos en aquellos días que tenían que tener muy presente, valga la redundancia, en sus mentes? Que vendría ¿quién? Un Mesías, que vendría un Salvador y que tendrían un sustituto. Y se les da la predicación del Evangelio, el Evangelio eterno. Era la verdad presente. ¿Que vendría quién? Un Mesías, la simiente bendita. Bien, luego encontramos también, avanzando en el tiempo, encontramos una verdad presente o de actualidad que exigía y revestía especial importancia. ¿Cuál era esa predicación? La predicación de Noé. ¿Qué venía predicando Noé? Que venía un diluvio. Era una verdad de actualidad. Ya se tiene que predicar. Si bien era una verdad de actualidad, pero todavía se les dio una gracia de 120 años, pero era de actualidad. Bien, avanzando en el tiempo, encontramos también en los días del pueblo de Israel cuando sale de Egipto.
Una verdad presente. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, tras larga servidumbre de muchos años en Egipto, habían olvidado grandemente la justicia de Dios. Entonces, exigía, revestía especial importancia una predicación. ¿Qué predicación? El Evangelio. Y el Evangelio manifestado ¿en dónde? En el santuario y sus servicios, en la forma de figuras y sombras ceremoniales y ritos. Era la verdad presente, era de actualidad. Avanzando en el tiempo nos encontramos, porque hay muchas otras verdades de actualidad en la Biblia, pero vamos a tomar algunos ejemplos de ellos. Entonces nos encontramos en los días de Jeremías, cuando el pueblo judío prácticamente estaba llegando a una apostasía tremenda. Y les viene una verdad. ¿Qué verdad? Vienen los babilonios. Y cuando vengan, no ofrezcan resistencia. Estarán allá por 70 años, luego regresarán después de aquellos años. Era una verdad presente, era de actualidad. ¿Fue aceptada por el pueblo judío? No fue aceptada. ¿Qué le dijeron a Jeremías? Que era un traidor. Y no porque le dijeran que era un traidor a los judíos o al pueblo judío, dejaba de ser una verdad especial o de actualidad. Exigía, revestía especial importancia dar a conocer esa verdad. Y así lo hizo Jeremías. Avanzando en la historia, nos encontramos en los días en que Jesucristo ya inicia su ministerio. ¿Y qué venía predicando Jesucristo? Arrepentíos, ¿no? Arrepentíos porque el tiempo se ha cumplido. ¿Qué tiempo se había cumplido? El tiempo de las 70 semanas de Daniel. Era una verdad de actualidad. Avanzando en el tiempo, nos encontramos en los días de Pablo. Pablo venía predicando una verdad de actualidad también, a Jesucristo y a este crucificado. Eso venía haciendo Pablo, no podía predicar otra cosa. Él venía historiando todo lo que estaba escrito en la sola escritura, en el rollo de las escrituras. Venía presentando el tema del Mesías, el ungido, el Cristo. Lo venía presentando a través de todos los libros del Antiguo Testamento. Y apuntaba ¿hacia quién? Hacia Jesús, llamado el Cristo ahora. Jesucristo de Nazaret. Les decía, Él es el Cristo. En Él se cumplen todas esas profecías que hemos estudiado desde el Génesis hasta Malaquías. Era una verdad de actualidad. No era fácil de predicar, especialmente en ese contexto, ¿bien? Donde se tenía la idea de que los crucificados eran los peores criminales, los peores asesinos y delincuentes. Sin embargo, Pablo en esos días predica esa verdad, de que Cristo, ¿quién era? Cristo era Jesús, Él era el Cristo. Era una verdad de actualidad. Avanzando en el tiempo nos encontramos en los días de Lutero. En los días de Lutero la apostasía se había hecho tremenda. Tal es así que se ponía como sustitutos, como intercesores y mediadores a seres humanos pecadores, a los llamados santos. Entonces, Lutero con su predicación de la justificación por la fe, saca de sus errores a muchos, cosa que evidentemente no agradó al sistema religioso de la época, al papismo. Bien, era una verdad presente, era de actualidad, revestía especial importancia. ¿Por qué? Porque el pueblo estaba a ciegas. Realmente pensaba que los intercesores, mediadores eran seres humanos. Pensaron que la mediadora era la Virgen María y que el intercesor, el sumo sacerdote, era el Papa. Pero Lutero lo sacó de sus errores con el escrito está. Era una verdad de actualidad y exigía y revestía especial importancia porque había que predicar a la gente la verdad. Ahora, para este tiempo nosotros también tenemos una verdad presente. ¿Cuál es esa verdad presente o de actualidad que tenemos que predicar y nos hace lo que somos, adventistas del séptimo día? Porque para eso el Señor nos ha llamado a los adventistas, para predicar esta verdad, la verdad presente. ¿Cuál es esa verdad presente? Apocalipsis capítulo 14, versículos 9 al 11. Y este mensaje nos lleva al primer y segundo ángeles. ¿Y por qué razón es esa verdad presente? Porque exige, reviste especial importancia, porque lo que se quiere hacer es imponer una marca, un sello que no es de Dios. Imponer a que se observe un día que Dios no aprueba como su día, el día domingo. Entonces, antes de que esto ocurra a través de la legislación a nivel mundial, el Señor
viene predicando a través de su pueblo esta verdad presente. Habrán tres poderes unidos: la bestia, la imagen de la bestia y el espiritismo unidos, luchando contra el pueblo de Dios. Y para ello, el pueblo de Dios tiene que estar preparado con la sola escritura. Los alimentos también serán perjudicados, serán dañados para que la percepción, la capacidad atencional del ser humano sea nula y no puede entender las profecías. Hay muchas distracciones. Entonces, este mensaje del tercer ángel es una verdad presente. Hemos resumido entonces lo que es esa verdad presente. Y el apóstol Pedro, que decía, bueno, dice, yo no dejaré de amonestaros siempre de estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Ciertamente, durante este nuevo trimestre vamos a estudiar la escuela sabática. Es una verdad preciosa, ciertamente, el estudio del libro de Salmos, que todo adventista debe conocer. Pero nosotros debemos estar confirmados en la verdad presente. Yo no dejaré de amonestaros, por eso decía Pedro, y lo mismo debemos repetir todos los adventistas. Amén, debemos de decir. Bien, entonces, en resumen, ¿qué es la verdad presente? La verdad presente es una verdad actual, es una verdad especial, es una verdad impopular. Es una verdad inminente, es una nueva verdad para muchos, es una verdad oculta para otros, pero es una verdad presente y exige especial y reviste especial importancia. Y esta se tiene que predicar con toda la energía del ánimo, lo que viene al caso, porque lo que se nos viene es eso, ¿a través de qué? A través de una legislación mundial. Y ya está listo todo. El escenario está listo, solamente faltan algunas cosillas. Dios, por misericordia, extiende su tiempo de gracia con un único propósito: de que todo el mundo se salve, todos procedan al arrepentimiento. Eso es lo que Dios quiere, independientemente de estar changándose el pecho, no sé, ser objetivos, ¿no?, en lo que Dios manda. Muy bien, seguimos entonces. ¿Por qué predicar esta verdad presente? Bueno, nos ha quedado claro que ¿qué es la verdad presente? Es una verdad que reviste especial importancia. ¿Cuál es la verdad presente? Es lo que luego tenemos que entender. Bien, entonces, ¿por qué predicar la verdad presente? Miren lo que nos dice la profecía. La más terrible amenaza que haya sido jamás dirigida a los mortales se encuentra contenida en el mensaje del tercer ángel. Y si bien los mensajes primero y segundo son también importantes, pero esta es la verdad presente. Debe ser un pecado horrendo el que atrae la ira de Dios sin mezcla de misericordia. Los hombres no deben ser dejados en la ignorancia tocante a esta importante cuestión. La amonestación contra este pecado debe ser dada al mundo antes que los juicios de Dios caigan sobre él, para que todos sepan por qué deben consumarse y para que tengan oportunidad para librarse de ellos. Es lo justo. Si hay una amenaza terrible que van a caer 7 plagas, entonces la gente tiene derecho a saber por qué razón, si no van a pensar que es un Dios impositivo, cruel y tirano. Entonces la gente tiene que saber por qué. Es porque han pisoteado los 10 principios de la ley de Dios. Y básicamente el cuarto, que es el sello de Dios. La gente tiene que conocer eso. El tercer ángel anuncia precisamente ese mensaje. La profecía declara que el primer ángel hará su proclamación a cada nación y tribu y lengua y pueblo. El aviso del tercer ángel, que forma parte de ese triple mensaje, no tendrá menos alcance. La profecía dice de él que será proclamada en alta voz por un ángel que vuele por en medio del cielo y llamará la atención del mundo. Bien. Entonces, ¿por qué se tiene que predicar el mensaje del tercer ángel, que es la verdad presente? Porque hay una terrible amenaza. ¿Y cuál es esa terrible amenaza? Que caerán, dice, las 7 postreras plagas sobre quienes hayan aceptado la marca de la bestia y de la imagen de la bestia. ¿Qué es la marca? ¿Qué es la marca? Pues ya por el estudio que hemos hecho, la marca o sello es el día sábado, es la marca de Dios. Y la marca de la bestia es un día opuesto a la marca de Dios, es el día domingo, y que lo harán a través de una legislación, contraviniendo a la libertad de conciencia. Ahora, por ahí alguien hizo una pregunta, ¿y el tercer ángel también habla de los diezmos? Bueno, yo pienso que esa es una pregunta muy infantil, porque quien ha estudiado en profundidad el mensaje del tercer ángel sabe que el mensaje del tercer ángel implica, incluye y vincula el tema de los diezmos, porque cuando se habla de la bestia que es un poder, el poder romano, pues entraña el estudio de los diezmos, los tributos y los impuestos, como son parte de los tributos, los diezmos.
Entonces, por supuesto que sí. De una manera muy resumida, si hemos estudiado durante todo este próximo trimestre pasado este folleto de la misión, hemos llegado a esa conclusión. ¿Qué más nos dice Conflicto de los Siglos, página 503? El gran conflicto entre el bien y el mal aumentará en intensidad hasta la consumación de los tiempos. ¿Estamos entendiendo? Pongamos toda nuestra atención en la cita. Aquí estamos encontrando un aviso. El gran conflicto entre el bien y el mal. ¿Cuándo comenzó el gran conflicto? En el cielo. ¿Dónde continuó? En la tierra. Pero al fin de los tiempos, ¿qué ocurrirá? El gran conflicto entre el bien y el mal aumentará en intensidad hasta la consumación de los tiempos. En todas las edades, la ira de Satanás se ha manifestado contra la iglesia de Cristo. Pero a medida que la iglesia se va acercando a su liberación final, Satanás obrará con mayor poder. Descenderá teniendo grande ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Por espacio de 6,000 años, esa inteligencia maestra, después de haber sido la más alta entre los ángeles de Dios, no ha servido más que para el engaño y la ruina. Y en el conflicto final, prestemos atención a esa parte, y en el conflicto final se emplearán contra el pueblo de Dios todos los recursos de la habilidad y sutilezas satánicas y toda la crueldad desarrollada en esas luchas seculares. O sea, todo lo que hizo Satanás en el pasado, todo lo que hicieron los imperios, los grandes imperios en el pasado, lo volcará ¿contra quién? Contra el pueblo de Dios para esta última hora. Todo lo que hizo durante la, entre comillas, próxima Edad Media pasada, lo volcará también contra el pueblo de Dios. ¿Qué hizo? Pues vamos a repasar la historia entonces. La historia de lo que ocurrió exactamente durante la Edad Media, especialmente durante el tiempo del monismo, del papismo. Repasemos eso. Y vamos a ver si todo eso se nos viene. Todo eso, ¿cómo va a ser? El tema especialmente de los tributos, el tema de la imposición de los alimentos, de las costumbres, todo eso se vendrá. Pero, aquí que nos dice que se nos va a venir, pues, con una intensidad tremenda. Eso está escrito. Bien, durante ese tiempo de peligro, los discípulos de Cristo tienen que dar al mundo la amonestación del segundo advenimiento del Señor. Y un pueblo ha de ser preparado sin mácula y sin reprensión para comparecer ante Él a su venida. Entonces el derramamiento especial de la gracia y el poder divino no será menos necesario a la iglesia que en los días apostólicos. Bien, solamente uno puede sentir esa necesidad en la medida en que va avanzando en el mensaje del tercer ángel. Cuando encontramos oposición, cuando encontramos el ridículo, la injusticia a nuestro alrededor por predicar solamente este mensaje, decimos, Señor, esto es solo un preámbulo. Pero ¿qué será cuando tengamos que ir a la presencia de reyes, de grandes autoridades, de los sabios de esta tierra? Necesitaremos una ayuda extra. Y para ello, ¿de qué demandamos al Señor? De su lluvia tardía. Quien no estudia este mensaje no le da importancia. Ni siquiera ora por la lluvia tardía, porque no sabe el peligro que le espera. Entonces, el mensaje del tercer ángel anuncia todos estos temas. ¿Qué es entonces la verdad presente? ¿Qué nos dice aquí el apóstol Pedro? Había una verdad presente o de actualidad en los días de Lutero, una verdad que en aquel tiempo revestía especial importancia. Y así hay ahora una verdad de actualidad para la iglesia en nuestros días. Por eso debe predicarse el mensaje del tercer ángel. Entonces, ¿qué es la verdad presente? Son muchas las preciosas verdades que contiene la palabra de Dios. Pero es la verdad presente lo que el rebaño necesita. Bien, ¿qué es la verdad presente? Una verdad que exige especial importancia. ¿Cuál es la verdad presente? El mensaje del tercer ángel. Ya nosotros no somos niños para que cuando diga la verdad presente son los tres ángeles. Momentito, la verdad presente es el tercer ángel. Y el tercer ángel nos conduce al primer y segundo ángeles. Ya estamos creciditos en esto, ¿sí?
Entonces, si no hubiera servido todo un trimestre de estudio, entonces tendríamos que volver a repasar. Entonces, para muchos todavía creo que nos ha quedado claro. Por ello, tendremos que seguir durante todo este trimestre con este estudio y presentando muchas más citas y demostrar de que el mensaje del tercer ángel es la verdad presente. ¿Bien? Entonces, continuando con la cita, son muchas las preciosas verdades que contiene la palabra de Dios, pero es la verdad presente lo que el rebaño necesita. He visto el peligro que existe de que los mensajeros se desvíen de los puntos importantes de la verdad presente para espaciarse en temas que no tienden a unir al rebaño, ni santificar el alma. En esto Satanás aprovechará toda ventaja posible para perjudicar la causa. Nuestra causa es el mensaje del tercer ángel. Hay muchas preciosas verdades. Tenemos ¿cuántas doctrinas en nuestra iglesia? 28, ¿no? Y podrían aumentar, pero al presente tenemos ya 28. Y dentro de esas 28 encontramos la doctrina de la deidad. ¿Sí? Bueno, como siempre lo hemos predicado desde acá. La deidad. En la Biblia no existe la palabra Trinidad. No. La Trinidad obedece más bien a términos de todas las diversas mitologías de la antigüedad. Pero en la Biblia encontramos deidad. Bien. Ahora, esto se presta pues a lo mejor a cierta división en la iglesia. Pero es una verdad presente ese mensaje. No. Es importante, por supuesto que sí. Nada debe desviar nuestra atención de este mensaje. El mensaje del tercer ángel. Bien. Es una verdad. ¿Cuál es la verdad presente entonces? Ya, ahí están. En conclusión, ¿cuál es la verdad presente? La verdad para este tiempo, el mensaje del tercer ángel ha de ser proclamada con fuerte voz. Amén, decimos, amén. Evangelismo, página 171. ¿Qué más? El tercer ángel que vuela por en medio del cielo y proclama los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesús representa nuestra obra. ¿Qué representa nuestra obra? El tercer ángel. ¿Qué dice el tercer ángel? Apocalipsis capítulo 14, versículos 9 al 11. Reza así. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Bien. Este estudio ya lo hemos hecho también en los estudios que hacemos proféticos, ¿no? El escrito está con nuestro hermano José, nuestro hermano Darío. Hemos estudiado, ¿no? Entonces, este es el mensaje del tercer ángel. O sea, cuidado con que acepten la marca de la bestia o de la imagen de la bestia, o tengan ustedes el sello en sus frentes. Cuidado, porque los que acepten la marca de la bestia no van a tener reposo ni de día ni de noche. ¿Quiénes son los que tienen paz? Encontramos en el siguiente versículo, ¿no? Solamente tienen paz, ¿quiénes? Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesucristo. Bien, pero para los que aceptan la marca de la bestia, encontramos que las 7 postreras plagas, ¿no? Clarito está el versículo 10. Él también dice: beberá de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Y esto nos conduce a Apocalipsis capítulo 16, que no es el tema. Estamos haciendo solamente el resumen de lo que es la verdad presente. Ahora, ¿cuáles van a ser los resultados de la indiferencia hacia la verdad presente? ¿Cuáles van a ser? Miren lo que nos dice estas citas del espíritu de profecía. Como base tenemos un texto, Eclesiastés 1, 9 y 10. En los días de Noé, ¿hubo indiferencia hacia la verdad presente? Sí. Como nos dice el libro de San Mateo, capítulo 24, 36 y subsiguientes. La gente solamente se dedicó a comer, beber, casarse, darse en casamiento, construir, destruir, de todo. No le dieron importancia a la verdad presente. En los días de Lot, ¿le dieron importancia a la verdad presente? No. ¿Vino la destrucción? Sí. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo de que se pueda decir, he aquí, esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. Eclesiastés capítulo 1, versículos 9 y 10. El mundo
no está hoy más dispuesto a creer el mensaje dado para este tiempo de lo que estaba en los días de los judíos para recibir el aviso del Salvador respecto a la ruina de Jerusalén. Venga cuando venga, el día de Dios caerá repentinamente sobre los impíos desprevenidos. El día menos pensado en medio del curso rutinario de la vida, absortos los hombres en los placeres de la vida, en los negocios, en la casa del dinero, cuando los guías religiosos ensalten el progreso y la ilustración del mundo y los moradores de la tierra se dejen arrullar por una falsa seguridad, entonces, como ladrón que a medianoche penetra en una morada sin custodia, así caerá la inesperada destrucción sobre los desprevenidos y no escaparán. Bien, por algo Jesucristo dijo, ¿no?, que oremos y velemos para ser tenidos por dignos de escapar de estas cosas que van a sobrevenir a la redondez del mundo. Por algo. Bien, ¿qué vemos en estos días? Habría que ponerse una venda a los ojos y decir no pasa nada. ¿Qué se ve? La gente está absorta en los placeres de la vida, nada más en estos días, Navidad, Año Nuevo, ir a la playa, el negocio y más negocio, casa de dinero, nada más es lo único que importa. Hábleseles de la Biblia, que viene la marca de la bestia que está encima de nosotros, ya que solamente faltan algunas cosillas y de pronto se nos dará la noticia. Ley dominical, pero no con ese nombre. Para los desprevenidos ni cuenta se darán, solamente se van a dar cuenta cuando caigan las 7 postreras plagas. Eso. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. Los antediluvianos, ¿cuándo se dieron cuenta de que Noé tenía toda la razón? Cuando comenzaron a caer semejantes gotas de lluvia, algo que nunca habían visto. Tocaron la puerta del arca, ábrenos, demasiado tarde. Por Noé les hubiera abierto la puerta, pero ¿quién la había cerrado? Dios mismo. Envió a su ángel y el ángel cerró. Así de igual manera, así. Cuando comiencen a caer las 7 postreras plagas, mucha gente va a despertar, va a decir, era cierto, ese mensaje, demasiado tarde. Muchos de los que les predicaban habrán sido muertos. Muchos de los que predicaban ya no estarán en las ciudades. Entonces, ¿a quiénes van a acudir? Demasiado tarde. ¿Se acuerdan ustedes de Saúl? Saúl había cerrado su gracia solo. ¿Qué hizo? ¿Persiguió a quién? A David, el ungido de Dios. Bien, ¿qué más hizo? Prácticamente ya no hizo caso de lo que dijo Samuel y Samuel murió. ¿Qué más hizo? Dio muerte a ¿quiénes? A los sacerdotes. Él se cerró solo la gracia, solo. Así, hay muchos que hoy están cerrando su gracia. Los últimos segundos, el último tiempo que tuvo de gracia el pueblo judío lo empleó solo en perseguir a ¿quiénes? A los discípulos de Cristo. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. No vaya a ser que esté ocurriendo lo propio. Todo eso anuncia el mensaje del tercer ángel en su profundidad. Por ello, mire lo que nos dice el conflicto de los siglos. Deben guardarse los hombres de no menospreciar el aviso de Cristo respecto a su segunda venida. Porque como anunció a los discípulos la destrucción de Jerusalén y les dio una señal para cuando se acercara la ruina, así también previno al mundo del día de la destrucción final y nos dio señales de la proximidad de esta, para que todos los que quieran puedan huir de la ira que vendrá. Se está dando ese mensaje, el mensaje del tercer ángel. Dijo Jesús: y habrá señales en el sol, y en la luna, y en las estrellas, y sobre la tierra angustia de las naciones. Cuando viereis todas estas cosas, sabed que está cercano a las puertas. Velad, pues, es la amonestación del Señor. Los que le presten atención no serán dejados en tinieblas, ni sorprendidos por aquel día. Pero los que no quieran velar serán sorprendidos, porque el día del Señor vendrá así como ladrón de noche. Bueno, ¿qué sería si nos dijeran el ladrón va a entrar en casa? Estaríamos todos preparados, ¿no? Llamaríamos a serenazgo, a la policía, ¿no? Tendríamos a lo mejor, qué sé yo, algo que espante al ladrón, lo disuada al ladrón. Pero si estamos seguros y tranquilos, estamos durmiendo y de pronto al día siguiente nos damos cuenta de que nos han robado. Así ocurre en nuestra vida espiritual. Si no estamos estudiando, no estamos velando y no estamos orando, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a ocurrir? Vamos a ser sorprendidos. Lamentablemente, está escrito. Proverbios 1:24 al 33 reza así:
Por cuanto llamé y no quisisteis, extendí mi mano y no hubo quien escuchase. Antes desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Buscarme han de mañana y no me hallarán, porque orarán ya no. Jesucristo en el cielo habrá dicho, el que es justo sea justo aún, y el que es injusto sea injusto aún, y he aquí yo vengo con mi galardón. Jesucristo habrá soltado el incensario de la intercesión en el lugar santísimo. Ya no habrá intercesor, porque de acuerdo a lo que nos dice Apocalipsis 15, los últimos versículos nos dice que todo el cielo quedó vacío y se llenó de humo el templo. Entonces ahí es donde es derramadas las 7 plagas. Ya no habrá intercesor, ya no habrá. Jesucristo habrá salido del lugar de la intercesión. Entonces se cumple lo que dice Proverbios 1:28. Entonces me llamarán y no responderé. Buscarme han de mañana y no me hallarán. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán pues del fruto de su camino y se hartarán de sus consejos, porque el reposo de los ignorantes los matará. ¿Qué les decía? Ese mensaje no es el mensaje. ¿Quién lo predica? Esos, no. Ellos están disciplinados, expulsados de la iglesia. No les hagan caso. Todo tiene su momento. ¿Qué nos dice el texto? Por cuanto aborrecieron la sabiduría, no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán pues del fruto de su camino y se hartarán de sus consejos, porque el reposo de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Ahora que ven, son pobres, claro, los acusan de todo, traiciones por todo lado. ¿Ves? Todo el mundo los deja, dice. Por algo el Señor dice que Él se reirá, no sé quién se va a reír al final. Hay un dicho que reza así en el mundo, el que ríe al último, ríe mejor. Y aquí estamos viendo que el Señor también se va a reír, ¿no? Se va a reír. Ahora el pueblo de Dios puede estar velando, orando, Señor, diciendo, si algún pecado tengo, por favor, perdóname. Pero los que se confían en sus riquezas, en sus recursos, viven confiados en el Dios de Mamón. Se van a dar cuenta que ese Dios no vale nada, que los consejos de aquellos que los hacían desviar de la verdad no valen nada. Porque el reposo de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere, habitará confiadamente y vivirá reposado sin temor del mal. Palabra de Dios. Amén, decimos. Amén. Características de la verdad presente. Esto es un resumen nada más, ¿no? De la escuela sabática de este 2023, especialmente el 4º trimestre. Características de la verdad presente. Dios tiene una verdad especial, ya hemos visto, ¿no? Esa verdad especial. Y una obra especial para su iglesia en cada generación. La verdad oculta a los hombres sabios y prudentes del mundo, es revelada a los humildes y a los que son como niños. Exige sacrificios, tiene batallas que luchar y victorias que ganar. Al principio son pocos los que la defienden. Ellos son contrarrestados y desdeñados por los grandes hombres del mundo y la iglesia que se conforma al mundo. Es una característica. Hay que medirnos, porque el apóstol Pablo nos dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en el Señor. ¿Dónde estoy yo? ¿Con aquellos que son contrarrestados, desdeñados por los grandes del mundo y la misma iglesia que se conforma al mundo? ¿En qué grupo estoy yo? Pues si no estoy en ese grupo, no cumplo las características de los que están en la verdad presente. ¿Bien? ¿Qué más? Otra característica de los que predican la verdad presente. Esta verdad presente, dice, denuncia los pecados de Babilonia. Los pecados de Babilonia, dice, serán denunciados. De Babilonia, sí, claro, entendemos quién es la Neo-Babilonia, ¿no? O la Babilonia última, espiritual, que se está manifestando. Los resultados funestos y espantosos de la imposición de las observancias de la iglesia por la autoridad civil, eso será denunciado. Nosotros sabemos que en casi toda Latinoamérica las constituciones de los diversos estados apoyan ¿a quién? Abiertamente, a la Iglesia Católica. Y quien diga que no es porque no ha leído las constituciones y mínimo no ha repasado la historia.
Una iglesia, el pueblo de Dios, no debe esperar el apoyo civil, porque la iglesia es totalmente independiente. Los resultados ahora funestos y espantosos de la imposición de las observancias de la iglesia por la autoridad civil será denunciado. ¿Qué más será denunciado? Las invasiones del espiritismo, los progresos secretos pero rápidos del poder papal, todo será desenmascarado. Estas solemnes amonestaciones conmoverán al pueblo. Miles y miles de personas que nunca habrán oído palabras semejantes las escucharán admirados y confundidos. Oirán el mensaje de que Babilonia es la iglesia que cayó por sus errores y sus pecados, porque rechazó la verdad que le fue enviada del cielo. Sabemos que Babilonia ya cayó hace muchos años, ¿no es cierto? En el año 321. Pero ¿quiénes faltan caer? Las hijas de Babilonia, ¿no es cierto? Las hijas. Todo eso denuncia ¿quién? El mensaje del tercer ángel. 1 Corintios 1, 26, 28 y 2, 5. Características del mensaje del tercer ángel, de la verdad presente. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Qué bonito este resumen que vamos viendo del mensaje, de la misión que tiene la Iglesia Adventista y características que debe cumplir, la verdad presente, la misión que Dios ha encomendado a la Iglesia Adventista. ¿Saben? Uno no debe llorar cuando se encuentra solo y todo el mundo nos deja. ¿Por qué llorar? Jesucristo en la cruz, ¿con cuántas personas se quedó? Y Jesucristo dijo, el siervo no es mayor que su Señor. Bien, vemos también una nube de testigos a nuestro alrededor. Leyendo el libro de Hebreos capítulo 11 encontramos toda una nube de testigos, capítulo 12, una nube de testigos. Pero también avanzando en la historia encontramos otra nube de testigos que fueron fieles a Dios. Ved a Juan el Bautista, el precursor de Cristo, solo, reprendiendo el orgullo y el formalismo de la nación judía. Ved a los primeros portadores del evangelio a Europa, cuán oscura, cuán desesperada parecía la misión de Pablo y Silas, los dos tejedores de tiendas, cuando junto con sus compañeros tomaron el barco en Troas para Filipo. Ved a Pablo, el anciano encadenado, predicando a Cristo con la fortaleza, en la fortaleza de los Césares. Ved las pequeñas comunidades de esclavos y labriegos en conflicto con el paganismo de la Roma imperial. Ved a Martín Lutero, oponiéndose a la poderosa iglesia, que es la obra maestra de la sabiduría del mundo. Vedle aferrándose a la palabra de Dios frente al emperador y al papa, declarando, aquí hago mi decisión. No puedo hacer de otra manera. Que Dios me ayude. Ved a Juan Wesley predicando a Cristo y su justicia en medio del formalismo, el sensualismo y la incredulidad. Ved un hombre agobiado por los clamores del mundo, pagando, suplicando el privilegio de llevarles el mensaje del amor de Cristo. Entonces, si nos encontramos solos, no hay que llorar. Hay que continuar adelante. Estad siempre gozosos. Por algo dijo el apóstol Pablo, un ejemplo, ¿no?, de quien había pasado tantas vicisitudes por causa de Cristo. ¿Qué más? Mire que nos dice Hebreos, ¿no? Hebreos capítulo 12, versículos 1 y 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, porque tenemos una misión y una visión. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreció el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Quiénes darán esta proclamación de la verdad presente? Levantemos las manos. ¿Quiénes? Quienes todos quisiéramos dar esa proclamación. Pero para ello necesitamos llenarnos de la palabra de Dios en abundancia, como nos dice el apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 3, versículo 16. Vean, ¿quiénes entonces darán esta proclamación de la verdad presente? Vamos. Isaías 66, 5. Oíd palabra de Jehová, vosotros los que tembláis a su palabra. Vuestros hermanos, los que os aborrecen y os niegan por causa de mi nombre, dijeron, glorifíquese Jehová, mas él se mostrará con alegría vuestra y ellos serán confundidos. Entonces, ¿quiénes van a predicar esta verdad? ¿Quiénes? Los que tiemblan a la palabra de Dios.
¿Qué características cumplen esos que tiemblan a la palabra de Dios? Que son aborrecidos por sus hermanos. ¿Qué más hacen eso? Nos niegan. Ellos no son de nuestra iglesia, dice. No son adventistas, son disidentes. Bueno, nos alegra mucho cuando vamos viendo que en nosotros se cumplen las escrituras, ¿o no? Claro, para bien, porque uno se va comparando, se va autoexaminando con lo que dicen las escrituras. Entonces, vamos viendo características de los que van a llevar la verdad presente. Gocémonos y alegrémonos si estamos en este grupo. Bien, mire que nos dice este hermoso libro también, Conflicto de los Siglos. Así también será proclamado el mensaje del tercer ángel. ¿Qué dice? Así también será proclamado, ¿qué? El tercer ángel, dice. ¿No? Estamos viendo, ¿cuál es la verdad presente? El tercer ángel. Bien, eso. Entonces, así también será proclamado el mensaje del tercer ángel, que es verdad presente. Cuando llegue el tiempo de hacerlo con el mayor poder, el Señor obrará por conducto de humildes instrumentos. ¿Quiénes son humildes? Los que tiemblan a su palabra. Humilde no es el que, tiene una vocecita que parece que ya no puede hablar. No es alguien que anda todo dobladito como un junco, que dice amén a todo, le da una bofetada en un lado de la cara y aquí también está la otra. No, ese no es humilde, es un tonto. Humilde, de acuerdo a lo que dice el escrito está, es el que tiembla la palabra de Dios. Entonces dice, así también será proclamado el mensaje del tercer ángel. Cuando llegue el tiempo de hacerlo con el mayor poder, el Señor obrará por conducto de humildes instrumentos, dirigiendo el espíritu de los que se consagren a su servicio, que lo van a dar todo. Los obreros serán calificados más bien por la unción de su espíritu que por la educación en institutos de enseñanza. Habrá hombres de fe y de oración. ¿Qué es la fe? ¿Por dónde viene la fe? La fe es un fruto del Espíritu Santo y como tal se ha sembrado la semilla y la semilla es la palabra de Dios. Y esta semilla constantemente es regada por la misma palabra. Entonces dice el texto, los obreros serán calificados más bien por la unción de su espíritu, la palabra de Dios, que por la educación en institutos de enseñanza. Habrá hombres de fe, ya sabemos, y de oración. La fe y la oración van de la mano, están estrechamente vinculadas, que se sentirán impelidos a declarar con santo entusiasmo las palabras que Dios les impide, todo lo que está escrito en su palabra, sin desviarse ni a derecha ni a izquierda. Todo es una característica de los que van a llevar la verdad presente. Una característica, ¿cuál es? Que son humildes, que tiemblen a la palabra de Dios. Nada que me dijo el concilio, nada que me dijo la reunión, la junta administrativa de la Asociación General, pero está contrariando lo que dice el escrito está. Entonces yo hago caso de lo que Dios manda a través de su palabra. Como administradores debemos ser encontrados correctos, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios. Capítulo 4, versículo 6. Bien, debemos de ser encontrados hallados como fieles administradores. Como personas ya el Señor verá, pero aquí debemos de tener bien en claro como administradores. ¿Estamos cumpliendo a su palabra? ¿Estamos cumpliendo con la misión y la visión? Bien, ahora vamos a ver otra característica más de los que llevan la verdad presente, que es el mensaje del tercer ángel. Dice el Conflicto de los Siglos, muchos fueron perseguidos por sus hermanos incrédulos. Hay hermanos incrédulos. ¿Y qué nos dice el contexto para incrédulos en el libro Mente, Carácter y Personalidad en el tomo 1? ¿Quién es un incrédulo? Dice, quien no ha aceptado la verdad para este tiempo. ¿Y cuál es la verdad para este tiempo? El mensaje del tercer ángel. Entonces, lamentablemente, están sentados en la estructura de la Asociación Adventista del Séptimo Día muchos hermanos incrédulos. Sí. ¿Para qué vamos a decir no? Cuando uno tiene que dar un diagnóstico, tiene que ser certero. Un veredicto debe ser justo, no debe ser camuflado. Entonces dice, muchos fueron perseguidos por sus hermanos incrédulos. Para conservar sus puestos en las iglesias, increíble, ¿eh? Les dicen, no, te vamos a mandar de viaje, te vamos a dar los estudios gratis para tus hijos, la universidad, el colegio, te mandamos a Estados Unidos, donde tú quieras te mandamos. Pero habla en contra de los que están llevando ese mensaje. Levanten la mano y digan que no ahora. Les doy nombres, les puedo dar nombres, pero por vergüenza ajena no lo hago. Pero esto se cumple, yo estoy segura de eso, que se cumple. Porque tengo pruebas.
Dice, muchos fueron perseguidos por sus hermanos incrédulos. Para conservar sus puestos en las iglesias, algunos consintieron en guardar silencio respecto a su esperanza, pero otros sentían que la fidelidad para con Dios les prohibía tener así ocultas las verdades que Él les había comunicado. No pocos fueron excluidos de la comunión de la iglesia por la única razón de haber dado expresión a su fe en la venida de Cristo. Muy valiosas eran estas palabras del profeta dirigidas a los que sufrían esa prueba de su fe. Vuestros hermanos, los que os aborrecen y os niegan por causa de mi nombre, dijeron: glorifíquese Jehová, mas Él se mostrará con alegría vuestra y ellos serán confundidos. Claro, cuando sean confundidos será demasiado tarde. Otras características de los que lleven la verdad presente. Esto es un resumen, porque de verdad es mucho, vamos a tratar de resumir más un poco. Bien, dice: buscaban luz, y la luz del trono de Dios iluminó su senda. Mientras los sacerdotes y rabinos de Jerusalén, guardianes y expositores titulados de la verdad, quedaban envueltos en tinieblas, la estrella enviada del cielo guió a los gentiles del extranjero al lugar que el rey acababa de nacer. Es para la salvación de los que le esperan, para lo que Cristo aparecerá la segunda vez sin pecado. Como las nuevas del nacimiento del Salvador, el mensaje del segundo advenimiento no fue confiado a los caudillos religiosos del pueblo. No habían conservado estos la unión con Dios y habían rehusado la luz divina. Por consiguiente, no se encontraban entre aquellos de quienes habla el apóstol Pablo cuando dice: vosotros, empero, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día a vosotros os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. Nosotros no somos de la noche ni de las tinieblas. Este texto es claro, muy claro. Dice: a quienes no se les había confiado, dice la verdad, a los religiosos del pueblo, a los titulados de la verdad. Y con esta lección de la escuela sabática confirmamos lo que está escrito, porque no han sido transparentes, no han sido claros en decir que la verdad del presente es el mensaje del tercer ángel. Por eso, pues, entonces ellos no van a predicar y no están predicando la verdad presente por su propio testimonio plasmado en un folleto. O díganme que no. Quienes digan que no, es que no han leído, pues, la escuela sabática. Y quienes digan que sí, es porque la han leído. Y es obligación, deber de todo adventista del séptimo día, leer el folleto de la escuela sabática. ¿Bien? ¿Y qué ocurrirá con los opresores contra los que lleven la verdad presente? Los juicios de Dios caerán sobre los que traten de oprimir y aniquilar a su pueblo. Su paciencia para con los impíos da a estos alas en sus transgresiones, pero su castigo no será menos seguro ni terrible por mucho que haya tardado en venir. Muchos ahora dicen: estamos ganando, dicen. Casa por casa van, no vayan a escuchar ese mensaje. Aparentemente están ganando. Nosotros no nos sentimos tristes por lo que ellos hacen, nos sentimos tristes por las personas que no escuchan el mensaje, pero hay de ellos, porque los juicios de Dios caerán, dice, ¿sobre quiénes? Sobre los que traten de oprimir y aniquilar a su pueblo. Su paciencia les da a los impíos alas para creer que ellos están ganando, pero no es así. Dios en su momento actuará. Un mensaje que nos protege es el mensaje del tercer ángel. Leo solamente una parte. Los mensajes del primero, segundo y el tercer ángeles están unidos entre sí y se revelan en el capítulo 14 del Apocalipsis, del 6º versículo hasta el final. Muchos de los que aceptaban el tercer ángel no habían tenido experiencia en los dos anteriores. Satanás comprendió esto y fijó en ellos su ojo maligno para vencerlos, pero el tercer ángel dirigía la atención de ellos hacia el lugar santísimo, al primer ángel, y los que habían tenido experiencia en los mensajes anteriores les indicaban el camino del santuario. Y es que este mensaje es un áncora para nosotros, es una protección. Bien, continuando entonces ahí, ¿cuál es el objeto de este mensaje? Tenía por objeto aquel mensaje, poner en guardia a los hijos de Dios. Es nuestra única esperanza, su única esperanza de vida eterna consiste en permanecer firmes en este mensaje. No hay otra cosa, no hay. Bien, entonces, los que rechazaron, dice, esta es una cita ya, una de las finales. Pero muchos que profesaban amar a Jesús y que derramaban lágrimas al leer la historia de la cruz se burlaron de las buenas nuevas de su venida. En vez de recibir el mensaje con alegría, declararon que era un engaño. Aborrecieron a aquellos que amaban su aparición y los expulsaron de las iglesias.
Los que rechazaron el primer mensaje no pudieron recibir beneficios del segundo. Tampoco pudo beneficiarles el clamor de medianoche que había de prepararlos para entrar con Jesús por la fe en el lugar santísimo del santuario celestial. Y por haber rechazado los dos mensajes anteriores, entenebrecieron de tal manera su entendimiento que no pueden ver luz alguna en el mensaje del tercer ángel que muestra el camino que lleva al lugar santísimo. A muchos decían el mensaje de los tres ángeles, sí, pero parece que no han entendido ni el primero ni el segundo mensaje que dicen defender, porque están rechazando el tercero. Bien, tengamos cuidado. Bien, intentos para que la luz no alumbre a los rebaños. Hicieron muchos intentos, muchos. Satanás hizo eso. Mire, qué terrible. El clero hará esfuerzos casi sobrehumanos para sofocar la luz por temor de que alumbre a sus rebaños. Por todos los medios a su alcance, los ministros tratarán de evitar toda discusión sobre estas cuestiones vitales. Claro, nos ponen verdades preciosas ahora en el tema de la escuela sabática este próximo trimestre. Salmos, ya, calma, como parece que dijeran. Un momentito, señores. Estamos en un momento de emergencia, hay que continuar con la verdad presente. Por algo dijo el apóstol Pedro. La Iglesia apelará al brazo poderoso de la autoridad civil y en esta obra los papistas y los protestantes irán unidos. Al paso que el movimiento en favor de la imposición del domingo se vuelva más audaz y decidido, Agenda 2030, la ley será invocada contra los que observen los mandamientos de Dios. Se los amenazará con multas y encarcelamientos. A algunos se les ofrecerán puestos de influencia y otras ventajas para inducirlos a que renuncien a su fe. Pero su respuesta constante será la misma que la de Lutero en semejante trance. Pruébesenos nuestro error por la palabra de Dios. Los que serán emplazados ante los tribunales defenderán enérgicamente la verdad. Y algunos de los que oigan, serán inducidos a guardar los mandamientos de Dios. Así la luz llegará ante millares de personas que de otro modo no sabrían nada de estas verdades. Bien, muy cruel puede ser el corazón humano cuando no está animado del temor y del amor de Dios. Conforme vaya acercándose la tempestad, muchos que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel, pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad, abandonarán su fe e irán a engrosar las filas de la oposición. Ahí donde ven solamente aquí van a haber dos caminos: la oposición y lo que es el pueblo de Dios. Uniéndose con el mundo y participando de su espíritu, llegarán a ver las cosas bajo el mismo aspecto. Así que cuando llegue la hora de prueba, estarán preparados para situarse del lado más fácil y de mayor popularidad. Hombres de talento y de elocuencia que se gozaron un día en la verdad, emplearán sus facultades para seducir y descarriar almas. Bueno, si usted escucha de alguien que le dice, los odio, a esos que llevan el tercer ángel, es suficiente para salir espantado y corriendo. Eso no lleva la verdad. ¿Cómo vas a odiar a tu hermano? Si odias a tu hermano, aquí han visto qué será, pues cómo vas a amar a Dios. Hombres de talento y de elocuencia que se gozaron un día y la verdad emplearán sus facultades para seducir y descargar almas. Se convertirán en los enemigos más acérrimos de sus hermanos de antaño. Cuando los observadores del sábado sean llevados ante los tribunales para responder de su fe, estos apóstatas serán los agentes más activos de Satanás para calumniarlos y acusarlos y para incitar a los magistrados contra ellos por medio de falsos informes e insinuaciones. Especialmente en el tema también de los diezmos, Tengamos cuidado. Os entregarán entonces en los concilios y seréis llevados ante gobernadores y reyes por mi causa para testimonio a ellos y a las naciones. La persecución ciertamente esparcirá la luz. Los siervos de Cristo serán llevados ante los grandes de la tierra, quienes de otra manera nunca habrán oído tal vez el Evangelio. Claro, serán llevados, ¿por qué? Por causa del Evangelio. Porque muchos otros son llevados porque se lo merecen, que es otra cosa. Tengamos bien en claro también. Bien en claro, hay que ser equilibrados. Bien, si sois vituperados, entonces por el nombre de Cristo sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Bien, vamos a continuar. A los que obedezcan con toda obediencia y conciencia a la palabra de Dios, se les tratará como rebeldes, dice.
Cegados por Satanás, padres y madres habrá que serán duros y severos para con sus hijos creyentes. Los patrones o patronas oprimirán a los criados que observen los mandamientos. Los lazos del cariño se aflojarán, se desheredará y expulsará de la casa a sus hijos. Unos serán echados en la cárcel, otros desterrados y otros tratados como esclavos. O sea, miren lo que espera. Bien, pero finalmente, ¿qué podemos decir? El pueblo de Dios será probado duramente. Vamos a la siguiente. Bien. ¿A qué se nos amonesta? Bueno, hay muchas citas, ¿no? Porque bueno, este es un resumen, hemos tratado de sintetizar todo lo que se pueda. Pero los adventistas del séptimo día debemos de permanecer unidos en el mensaje del tercer ángel. Miren lo que nos dice esta cita, y con esta cita concluyo. Si todos los que habían trabajado unidos en la obra de 1844 hubiesen recibido el mensaje del tercer ángel y lo hubiesen proclamado en el poder del Espíritu Santo, el Señor habría actuado poderosamente por los esfuerzos de ellos. Raudales de luz habrían sido derramados sobre el mundo. Años haría que los habitantes de la tierra habrían sido avisados. La obra final se habría consumado y Cristo habría venido para redimir a su pueblo. O sea, no hay otro mensaje. Es solamente el mensaje del tercer ángel. Debemos de permanecer unidos en predicar esta verdad presente que es el mensaje del tercer ángel. Entonces, la misión de la iglesia, ¿cuál es? Predicar el mensaje del tercer ángel. La misión que Dios ha dado a su iglesia es predicar este mensaje. Y concluyo con este texto. ¿Cuál es el texto? Apocalipsis capítulo 1, 1 al 3. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Bien, hay una bendición especial para los que atiendan a este mensaje y especialmente con esta verdad presente. Y Apocalipsis 22, 18 y 19. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Bien, en conclusión, entonces, de este trimestre próximo pasado, ¿cuál es la conclusión? ¿Cuál es la misión para la Iglesia Adventista del Séptimo Día? Predicar la verdad presente. ¿Cuál es la verdad presente? El mensaje del tercer ángel. Hay muchas preciosas verdades, pero es la verdad presente lo que el rebaño necesita. Esa fue mi aportación. Cerramos así entonces con la escuela sabática de este año próximo pasado, 2023. Y que este próximo año 2024 sea provechoso. Habrá muchas preciosas verdades, pero no debemos desviarnos de la verdad presente. Culminamos así entonces y les pedimos ponerse rodillas para orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, te damos por la oportunidad que nos has brindado de poder entender y comprender y reafirmarnos en la verdad presente que es el mensaje del tercer ángel. Señor bendito, te pedimos tú puedas plasmar en nuestra memoria estas verdades, poderlas comunicar, asimilar y aprovecharlas, Señor, constantemente para poder llevar a muchos hijos a la gloria. Te pedimos, Señor, también que cierres el repaso de la escuela sabática de este año 2023 y te pedimos nos ayudes que en este 2024 podamos continuar con la misión y la visión que has encomendado a tu pueblo. En el nombre de Jesús, amén. Bien. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en ese tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hallan descritos en el libro.